Semana de la Fe y seguimos aquí en esta programación especial del canal Cristovisión, ahondando en nuestra fe, especialmente en la persona de Jesús y todo lo que se desprende de la persona de Jesús. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros por nuestras líneas que ya se abren, nos pueden llamar, pueden preguntar en este conversatorio que tendremos de frente a la persona de Jesús como expresión del amor de Dios y como un llamado al servicio. Un verdadero cristiano es aquel que pone a Cristo en su corazón, en el centro de su vida, como lo pide el Papa Francisco, y desde ahí se desprende un estilo de vida totalmente diferente. Esa noche nos acompaña de manera especial el padre Arturo Silva, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, pastoralista, educador, consejero, amigo, de una experiencia grandísima, especialmente lo que tiene que ver con la pastoral y realmente con una inteligencia, no porque él esté aquí, yo lo conozco desde cuando yo era seminarista, estaba yo en propedéutico cuando íbamos a la Valvanera y siempre dispuesto a ayudar, dispuesto a aconsejar y un hombre con una visión grandísima de frente a la pastoral. Padre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. También nos acompañan dos religiosas marianistas, la hermana María Dolores y la hermana Robertina. Madre, muy buenas noches. Buenas noches. Su merced es española. Yo soy española, sí, llevo muchísimos años aquí en Colombia. ¿Cuánto soy tiempo? colombiana. ¿Cuánto tiempo en Colombia? Porque ya llevo 40 años. 40 años. 40 años en Colombia, o sea que ya llevo más tiempo en Colombia que en España. Ya, pues, y la hermana es bogotana. Sí, yo soy de aquí de Bogotá, sí señor. Bueno, hablemos un poquito, porque la gente, esta semana hemos estado invitando comunidades, han venido grupos apostólicos, movimientos, los marianistas. Conocemos los marianistas, pero poco hemos escuchado hablar de las marianistas. ¿En qué consiste, cuál es el carisma de la comunidad? Pues mira, el carisma de la comunidad principalmente es educar en la fe. Mira, pues, ya que usted está feliz ahora con la alegría del Evangelio. Educar en la fe, ese debe ser nuestro carisma, ese es nuestro carisma. Y luego nuestra espiritualidad es amar a Jesús como lo amó María y amar a María como la amó Jesús. Bueno, interesante. ¿Tienen casa en Bogotá? Sí, ¿Dónde más están presentes? Aquí en Bogotá estamos en 3 casas. Tenemos la casa de noviciado en el barrio José Joaquín Vargas, que apenas ha iniciado este año porque viene de Chile, es latinoamericano. Es una alegría para nosotras poder tener el noviciado acá, pues en Colombia, ¿no? Y la otra casa la tenemos en el Colegio Madre Adela, que es donde pues está, digamos, casi toda nuestra pastoral ahí de la educación. Y donde yo estoy ahora es la Casa del Juniorado. Bueno, ahí vamos conociendo poco a poco las hermanas marianistas que nos estarán acompañando junto con el padre Arturo. Para comenzar, se ha hablado de la gran revolución, del giro casi copernicano que se ha vivido, que lo escuchamos también muy poco en la Arquidiócesis de Bogotá, que iba a haber un giro copernicano en nuestra arquidiócesis, con el plan E. Ahí vamos. Pero creo que el gran giro de la Iglesia Católica es el Papa Francisco. ¿Qué les dice a ustedes eso? Si hay un giro, no hay un giro, ¿qué nos genera el Papa Francisco para desde ahí poder hablar de la persona de Jesús? Cualquiera de los tres. Padre. No, yo sí creo. Este Papa realmente tiene un horizonte muy claro, tiene un corazón muy humano, le ha traído calor a la Iglesia. Creo que es ahí lo fundamental. ¿Por qué ese seguimiento por el Papa? ¿Por qué esa alegría de vernos otra vez nosotros los católicos como bien? Porque este hombre trajo calor humano, calor humano. Creo que es lo fundamental para mí. Es una persona muy inteligente, es una persona muy espiritual, es una persona muy completa, pero lo más importante es su humanidad. Y yo creo que eso nos estaba haciendo falta. Mucha norma, mucha doctrina, mucho asunto y en el fondo la gente yéndose. Y nosotros felices dando bendiciones ahí felices con eso nosotros. No, en realidad la verdad que este Papa nos está centrando
creo que aquí hay una cosa muy importante de esta semana de la fe, ¿no? Centrarnos en Jesucristo y en su proyecto del reino. Que nosotros no podemos hablar solo de Jesucristo, sino de Jesucristo y su proyecto del reino. Un reino que es de misericordia, un reino que es de bondad, un reino que es de gratuidad, un reino que es de vida plena y abundante. Ese es el reino que tenemos que construir. Lo que dicen ahora, otra sociedad es posible. Entonces nosotros decimos, otra iglesia es posible. Y el Papa nos está mandando por ahí. Alguien escribía... Siga, hermana. A mí me ha dado mucha alegría este Papa, sobre todo por lo que decía el Padre Arturo, que él nos invita a estar muy cercanos a la gente. Dice en varias frases el Papa que quiere que caminemos al lado de la gente, que estemos con la gente y que así les llevemos a Jesús a la gente, que no nos alejemos. Y ahí dice, fuera el clericalismo, fuera el moralismo, fuera todo eso, y estemos cercanos a las personas. A mí me ha dado muchísima alegría, muchas frases, y tengo muchas ansias de leer esta nueva exhortación que él ha escrito. Hay que ser al Padre Martín que nos haga llegar esa exhortación, que nos la regales, que San Pablo nos la done en el día de hoy, porque hay que leerla. Creo que hoy hemos recibido los trinos que se han recibido, que han llegado a través de la internet, de todo lo que el Papa ha venido diciendo en esa exhortación. Vamos a seguir hablando del fenómeno Francisco en torno a la persona de Jesús, que es expresión del amor y que nos llama al servicio. Matilde, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios, esperándolo aquí en Ábrego Norte de Santander. Allá estaremos en Ábrego el 15, estaremos con el canal Cristovisión y luego estaremos en Sardinata y nuevamente en Bogotá. Señor, para pedirle que haga mucha oración todos nosotros aquí en Ábrego, por todos los campesinos y todas las familias de Ábrego y por todos mis hijos, por toda mi familia, por la paz, por la salud y por todas las cosas que necesitamos aquí en Ábrego Norte de Santander. Bueno, Madre, estaremos orando. Gracias por la invitación y gracias por recibir el canal Cristovisión. Recordemos que ya estamos en 27 departamentos de los 32 y también nos están viendo en México, Salvador, Honduras, ya nos están viendo también en Ecuador y aquellos que nos están viendo por parabólica en Argentina. Un canal que se extiende cada vez más en favor del Evangelio. Escribía alguien en estos días una frase que vale la pena discutir. La conquista nos trajo la religión, pero nos trajo a Jesús. Por eso ahora nos llama la atención que el Papa nos hable de Jesús y nos parezca novedad cuando deberíamos de conocerlo de antes. Si es real eso, nos volvimos muy religiosos, pero poco amantes a la persona de Jesús. Pues mira, yo creo que realmente sí que es un poco verdad, pienso yo, porque sí, o sea, en Colombia, en toda América Latina y también en España, también, somos muy religiosos, éramos muy religiosos, pero iba a decir yo que conocíamos muy poquito a Jesús y conocíamos muy poquito el Evangelio. Entonces yo creo que esa vuelta al Evangelio y ese conocer a Jesús y ese aprender a ser al estilo de Jesús, pues nos va a ayudar mucho. Padre, usted ha sido educador durante mucho tiempo, casi toda la vida, y a veces se está peleando porque se dé religión en los colegios, que se ha perdido la religión en los colegios, y creo que su merced ha trabajado en mucho que tiene que ver con textos. Realmente la clase de religión lo que nos ha llevado es como a quedarnos con las normas, con las cosas, los rezos, pero ¿se está entregando la persona de Jesús en las clases? Bueno, pues uno no puede generalizar. Lo primero es eso. Pero si somos honrados, yo creo que la persona de Jesús no se ha entregado. Es decir, la persona que se debe entregar, porque ciertamente creo que ahí tenemos nosotros un desafío muy importante. El Jesús histórico es un Jesús que nosotros necesitamos rescatar.
nosotros tenemos que recuperar la persona de Jesús, porque Jesús es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del Padre, según la expresión de Benedicto XVI. Y creo que ciertamente si nosotros entregamos, si nosotros logramos que en nuestros corazones se experimente la persona y el proyecto de Jesús, realmente sí vale la pena. Si no, no, porque si es para enseñar una eres toda anodina, toda tonta, toda boba ahí de normas y de repetir de memoria, no me parece. Pero si realmente se entra en la persona de Jesús, bien, eso sí, porque ese es evangelio. Más aún, el Papa Francisco hablaba de que eso realmente, si nosotros lo hacemos bien, cala. Cala. Claro, yo también estoy de acuerdo con el padre, pero también pienso que una de las maneras de llegar a Jesús es a través del testimonio que uno da, por ejemplo, los ambientes en el que nosotras nos movemos, como es el de la educación, ¿sí? No solamente hablando de Jesús, sino que con tus gestos, como lo hace el Papa Francisco. Él no, a toda hora no está mencionando a Jesús, sino sus gestos, su manera de acercarse a la gente, hace que de una u otra manera él que está representando a la iglesia esté acercando a la gente a la iglesia. Y nosotros también desde la educación, con nuestra manera de ser, sin estar hablando muchas veces de Jesús, sino nuestra propia vida, hace que vean, no lo digo así, no lo digo tan grande, pero que vean un poco en nosotros esos gestos de Jesús en nuestro diario vivir. ¿No se podría correr de pronto un peligro? Y es que con toda la grandiosidad que tiene ahora el Papa, que ha llegado, que está hablando, se pueda llegar a la moda de la persona de Jesús, pero se vuelva a quedar en el discurso, se vuelva a quedar en el eslogan, y no que realmente, como nos dice el Papa, entre y forme parte de nuestra vida, sea el centro de nuestra vida? Bueno, eso puede pasar siempre, no lo vamos a negar, pero eso también depende de nosotros. Peligros hay muchos, y mire que recuerdo una cosa del Papa que me gusta mucho, cuando el Papa dijo, ay, prefiero una iglesia que se equivoque a una iglesia quieta, porque es una iglesia enferma. Y nos puede a nosotros suceder eso, que por temor a equivocarnos nos quedemos quietos. Me parece que en lo del plan E, viniendo a Bogotá, ahí hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes porque lentamente nos vamos acercando a eso, a la adhesión a la persona de Jesús, a la experiencia de la persona de Jesús, al testimonio que nosotros debemos dar de la persona de Jesús y a la adhesión a su proyecto. Yo realmente, con todo el respeto de Cristovisión, porque ¿quién soy yo para ponerme a criticar a Cristovisión? Pero cuando yo vi muy bien, conocer, amar, seguir y servir a Jesucristo es lo definitivo. Ah, no, hermoso, eso uno queda así, Dios mío. Sí, eso sí, pero el proyecto del reino, ese proyecto de Jesús, ¿dónde queda? Oiga, eso es lo que nosotros tenemos que construir ahí y eso es lo que Jesús nos pide. Y ese proyecto tiene componentes que son claves. La misericordia, eso es un componente clave. La gratuidad, eso es un componente clave. Y vamos a Juan y Juan nos dice la vida plena y la vida abundante. Yo creo que el Padre lo alcanzó a vivir, alcanzamos a vivir el sínodo que inició el cardenal Rebollo, que fue todo un proceso interesante de consulta, 10 años de trabajo, que terminó con el plan global de la arquidiócesis, luego todo este proyecto, pero al final de ese sínodo se llegó a una conclusión: el cambio no es tanto de la sociedad hacia afuera, sino el cambio estaba dentro de las estructuras internas y una estructura difícil de mover que era la mente de los pastores. Con lo que el Papa nos está pidiendo, la centralidad en la vida de Jesús, uno se podría preguntar, ¿quién necesita ser evangelizado? ¿El pueblo de Dios o aquellos que estamos frente al pueblo de Dios, que somos los pastores? Porque tanto hablar de Dios puede llevarnos a que nos vacunemos en contra de Dios y nos volvamos buenos voceros de Dios, pero poco impregnados de la presencia de Dios. Creo que el sínodo concluyó eso y creo que el plan lo hace entrever, pero no nos penetra tampoco en decir que la estructura que debe cambiar
y quien debe enamorarse del Señor no es la comunidad, sino los que estamos al frente de las comunidades. No sé qué podemos hablar de frente a eso. Bueno, yo también estuve en el sínodo y estuve en varias reuniones y verdaderamente yo pienso que los sacerdotes, los pastores y las religiosas nos tenemos que evangelizar mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que somos nosotros los primeros, porque ¿cómo vamos a hablar o vamos a llevar a Jesús si nosotros no lo vivimos? Entonces yo creo que sí, en nuestro estilo, o sea, porque de pronto, mira, estamos muy acostumbrados a lo de Dios, pero resulta que es como un Dios así todo estructurado, y resulta que Jesús, el del Evangelio, era un Jesús muy diferente. Entonces yo creo realmente que los pastores, o sea, los sacerdotes, los párrocos, aunque yo pienso que ya algunos por lo menos están dando pasos. Yo diría que hay algunos que están dando pasos incluso por la participación que están dando a la gente. Antes no estaban dando participación a la gente, y menos todavía a las mujeres, menos a las mujeres. Entonces, pues ya están dando pasitos pequeños de abrir un poco las iglesias, de que entren un poco, de que se pueda conversar con ellos abiertamente, como estamos conversando acá. Yo creo que están dando pasos de conversión, y pues nosotras las religiosas, pues yo creo que también estaremos dando pasos. Necesitamos mucho, de todas formas, muchos pasos de conversión. Y yo creo que la gente nos tiene que ayudar, y nosotros nos tenemos que ayudar de la gente, porque nos podemos creer que lo sabemos todo, y mentiras. Cuando uno escucha a la gente, se da cuenta que la gente, iba a decir yo, que tiene mucha más fe que uno. Mire, el Papa Francisco, dos cosas. Cuando el Papa Francisco era obispo auxiliar de Buenos Aires y le entregaron una zona, él le entregó a los sacerdotes de su diócesis un capítulo de un libro de Romano Guardini sobre la religiosidad en Dostoyevsky, donde habla del pueblo. El Papa es muy especial en eso, y yo lo he encontrado en varias de las cosas que he leído. Él habla del santo pueblo de Dios, y él dice que con todos los defectos y con todos los problemas que tenga, nuestro pueblo es maravilloso, y yo creo que es verdad. Es decir, nuestro pueblo es mejor que nosotros, y a pesar de nosotros, es lo que es, a pesar de nosotros. Y cuando digo nosotros, estamos hablando de los curitas, estamos hablando de los señores obispos, estamos hablando de todos. Eso, seamos, bueno, las hermanitas son menos peores que nosotros. Son menos peores que nosotros. Pero es eso. Y mire que es hermoso en el Papa ese amor de él por el pueblo. Eso es una enseñanza que también nos interpela, ¿no? Es decir, el pueblo uno lo ve, inclusive pues el padre tiene más experiencia, y uno ve la plaza de San Pedro abarrotada. Cada papa ha tenido su mediatez. Juan Pablo llenaba la plaza, Benedicto llenaba la plaza, pero definitivamente Francisco, la plaza es un signo, no es, pero se nota que el pueblo está ávido, está como que se llena de esas palabras. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y Francisco cada vez que habla tiene palabras que nos tocan el corazón, muy cortas, pero muy cortantes. Me pregunto, nosotros los sacerdotes y los religiosos, los que estamos ya como salvados, ¿estaremos dispuestos a recibir al Papa y a poner en práctica lo que nos está pidiendo, que no es otra cosa que Jesús? Claro, yo creo que pues a eso estamos llamados, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, volviendo antes de pasar a la pregunta que hacías, estaba pensando también en el pueblo de Dios, precisamente, que hay mucha gente que nos dan sopa y seco a nosotros. Y a veces como religiosa digo, caramba, doy gracias a Dios porque los laicos, estamos en la era de los laicos. Uno ve laicos preparándose, formándose y que le enseñan a uno muchas cosas. Entonces yo le doy gracias a Dios por ello, porque ellos también nos están ayudando.
se habla de que hay una crisis vocacional, pues sí, a nivel de la vida religiosa, diocesana y todo, pero yo pienso que hay muchas vocaciones laicas también que están contribuyendo bastante a la iglesia. Entonces eso nos está como ayudando bastante. Y me recuerdas, por favor, la otra pregunta que se me Es si nosotros también estamos dispuestos como el pueblo a recibir en Francisco la palabra del Señor, si estamos dispuestos, es decir, si los sacerdotes religiosas estamos ávidos de ver en el Papa Francisco ese Jesús que nos está interpelando y que nos puede cambiar la vida. Bueno, yo digo una cosa, estamos en una primavera papal, eso sí se ve. No creo que estemos en una primavera eclesial. Veo que hacia allá nos quiere llevar el Papa Francisco, pero no es solo el Papa Francisco, es Jesús el que nos quiere llevar hacia allá, es su proyecto, el que nos quiere, que dice, despiértate, no, levántate, sal de tus cuevas, sal de allá de todas estas cosas y a ver qué es lo que está pasando aquí. Yo creo que sí, que puede, no, nosotros tampoco es que seamos tan malos, nosotros también tenemos valores, los turistas y los señores obispos también tenemos cosas buenas. Y yo creo que también esas cosas nos llegan al corazón y esas cosas nos interpelan y esas cosas, es decir, el Papa está tocando los corazones de todos y espera que esos corazones pues realmente frente al calor, ¿no? Tú decías una cosa ahora que me parece interesante, Juan Pablo llenaba la plaza de San Pedro, Benedicto también, pero es que le ha puesto calor a esa plaza. Y eso es lo que le tenemos que poner a la iglesia, calor. El Papa dice, los ministros del Evangelio, esto es muy bonita la expresión porque es para todos, los ministros del Evangelio tienen que tener la capacidad de producir calor, de producir cercanía, de producir mansedumbre, ¿no? de bajar, lo dice tan lindo, de bajar a la noche y a la oscuridad de las personas, pero de bajar con misericordia, de bajar con respeto, de bajar con mansedumbre y de acompañar. Yo creo que el problema nuestro es ese, el acompañamiento. Pues seguimos aquí hablando, tenemos a Luis desde Valledupar. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, ajá, ¿cómo vamos? Maravillosamente bien, bendecido por el Señor. ¿Y qué tal el calor de Valledupar? No, en este momento está un poco fresco porque ya comienza la brisa de la Sierra Nevada a bajar. ¿Y fresco es cuántos grados? En este momento estamos aproximadamente unos 28 grados, padre. No, que es fresco. Sí, no, pero imagínese si está uno a 35, 37, 38 Para nosotros eso está que quema. Que Bogotá está ahorita terriblemente frío. ¿Lo escuchamos? Luis. Bueno, padre, no, pues interesante el tema que están tratando en la noche, ¿no? Verdaderamente este Papa, Francisco ha sido una bendición de Dios, porque definitivamente ya la Iglesia necesitaba que desde la estructura superior llegara alguien que nos moviera realmente y nos volviera a hacer sentir verdaderos cristianos, porque los católicos definitivamente nos estábamos quedando con el título de católicos, pero no de cristianos. Y el Papa definitivamente nos ha vuelto a decir, todos somos cristianos, tenemos que seguir la imagen de Cristo, vivirla, y qué mejor manera que volver nuevamente a estar con la gente, con los que necesitan, con los humildes, porque definitivamente nuestra iglesia, desafortunadamente, como ustedes mismos lo comentaban ahorita, pues estaba muy ensimismada, muy arriba también, muy elevada, y no aterrizaba donde realmente la necesitan. Bueno, Luis, muchas gracias por ese aporte, y sí, somos cristianos y ejercemos el cristianismo dentro de la Iglesia Católica como hermanos. Creo que el Papa nos ha enseñado eso, que la hermandad se construye en salir, en ir al otro, la periferia, ¿no? A veces cuando se nos habla de la periferia, inmediatamente pensamos, como se pensó con la teología de la liberación en un tiempo, la opción preferencial por los pobres de Medellín y luego posteriormente Puebla. Entonces vamos a buscar los pobres y pensamos en los pobres económicos, ¿no? Y por eso se convirtió en una ideología que después pues tiene su riqueza, pero también se desvirtuó mucho. Y ahora cuando se habla de la periferia, parecía que pudiéramos perder también el horizonte de ir más allá de lo que tenemos que ir. ¿Qué entenderíamos desde la óptica de Jesús y del Papa esa periferia?
Pues a ver, yo te voy a contestar primero La primera otra, y luego esta. la anterior, que decías que si seremos capaces de escuchar y de vivir lo que nos dice el Papa. Yo pienso que escuchar sí. Escuchar yo creo que incluso como la gente muchas veces estamos ávidos y de leer incluso lo que él dice, porque yo estoy hablando de mi comunidad, ¿no? Yo veo que nos gusta. Y, por ejemplo, me estaba acordando de ese olor a oveja que dice que tenemos que tener, ¿no? Y pues yo pienso que escuchar, sí. Incluso reflexionar y pensar y decir. Pero el problema va a ser llevarlo a la vida, que eso es un poquito más difícil, ¿no? Pero tenemos que ir dando pasitos. O sea, yo sí tengo esperanza de que los religiosos y los sacerdotes pues nos vamos a poner a pensar que tenemos que cambiar. Sí creo que los obispos, ay Dios, algunos, que a algunos obispos de los que están más altos les va a costar bastante. Bueno, pues yo pienso eso. Yo quiero volver a la pregunta anterior también, y es, pues sí, creo que sí, escuchar al Papa, claro, es muy bonito todo lo que él nos dice, los signos que vemos, como yo decía hace un momento, pero para poder llevar y acoger todo eso, yo pienso que lo central está no solamente irnos de una a hacer las cosas, sino, por ejemplo, nosotros como seres religiosos, pasarlo por el tamiz de la oración, ¿sí? Precisamente para yo poder hablar de Jesús, para yo dar ese sabor a Jesús, yo tengo que dialogar primero con Él en la oración, tengo que centrar mi vida y todo lo que Él me dice, y lo que nos dice el Papa y todo ello, y bueno, y todas las otras personas, yo pienso que eso es muy, muy fundamental para darlo luego desde nosotros a los demás, ese Jesús, es muy importante. Bueno, Pues, y decías ahora lo de la periferia, ¿qué ¿no? entenderíamos como periferia? Porque a veces pensamos que la periferia va más allá, es decir, los cinturones de miseria, o qué es realmente la periferia. Pues yo de todas formas pienso y considero que los religiosos y los sacerdotes sí tenemos que hacer, o sea, como Jesús. Jesús tenía una opción por el pobre, pero trabajaba con todos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una opción parecida a la de Jesús, por el pobre, por el pecador, por el que no sabe, por el que los demás desprecian, pero a la vez también trabajar con todos. Pero yo me imagino, yo creo que donde estamos, la periferia, donde nosotros estamos, tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas y con todo lo que somos, y debemos de ahí donde nosotros estamos, trabajar con todos, pero sí buscar al más pobre y al más humilde, y de pronto al más pecador, y de pronto al que el otro desprecia. Y si un día me dan la posibilidad de ir a trabajar con los pobres, qué rico. Bueno, yo, hablando de las periferias, el Papa ha sido muy claro. El Papa habla de periferias geográficas y de periferias existenciales. Realmente tenemos que tener muy en cuenta las geográficas, no seamos tontos. Ahí hay pobreza, ahí hay sufrimiento, ahí hay dolor, ahí hay angustia, ahí hay hambre. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. O sea que esa es una periferia muy, pero muy importante. Esa es una periferia muy importante. Pero también en las existenciales es el mismo Papa el que dice, en las existenciales aparece el misterio del pecado, el misterio del sufrimiento, el misterio de la ignorancia, ¿no? El misterio de la soledad, todas esas cosas que suceden, ¿no? Y yo creo que tenemos que responder. Nosotros mismos formamos parte de esas periferias. Es que tenemos que ser honrados. Nosotros somos periferia, porque nosotros somos pecado, nosotros somos dolor, nosotros somos angustia, nosotros somos todo eso. Y si realmente sentimos eso, pues lo tenemos que experimentar y vivir y ayudar lo que podamos.
creo que en eso es donde el Papa está muy enmarcado, ¿no? Es decir, en el fondo es la gran esta del Papa, salgan de ustedes mismos, ¿qué es lo de Jesús? Mire qué es lo de Jesús, en qué, si vamos allá a Marcos 8:35, estamos ahí, hay que salir de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? Salgan de ahí, no se aburguesen, no se queden ahí estancados, no salgan, y salir es precisamente al otro, no pensar lo que el Papa llama, cuando dice no quiero una iglesia autorreferencial. Una iglesia que cree que se las sabe todas, una iglesia que cree que puede responder a todo, una iglesia que realmente todo el mundo dice, es decir, una iglesia soberbia, una iglesia prepotente, una iglesia no. Es la iglesia humilde, la iglesia sencilla, la de Jesús de Nazaret, pura patica ahí al suelo, andaba Jesús con la patica al suelo. Nosotros no andamos con la patica al suelo, olvídense. No, pero es por ahí, yo creo que cuando hablamos de eso, es decir, puede que nosotros seamos más periferia que nuestro pueblo. Creo que va por ahí. Sí. Maestro, donde vives, venid y lo veréis. Fueron y vivieron con él. Pero cuando el Papa nos invita a la centralidad en Jesús, primero hay que vivir con él, y quien vive con él se impregna de él para poder entender, pues como nos dice el Padre Arturo, construir el reino que hay que construir, que se hace todos los días. Ya regresamos para seguir hablando de este tema desde la persona de Francisco, para entender la persona de Jesús que nos ha movido. Realmente estamos en el fenómeno Francisco, pero porque nos ha tocado las fibras de algo que habíamos olvidado, la persona de Jesús. Ya regresamos, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros, también nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través del Twitter Luis P. Bereo. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. El contexto de la fiesta de Cristo Rey. Hemos terminado el año litúrgico y ya nos estamos alistando para vivir el Adviento, tiempo de preparación, de volver a nacer, y desde la persona de Jesús. Hemos venido hablando del Papa, que nos ha tocado las fibras porque nos ha presentado nuevamente la persona de Jesús, del cual se ha hablado mucho. De Jesús se habla mucho, bibliotecas, Enteras. libros y libros y libros y libros, estudios antropológicos, hasta psicológicos, arqueológicos, todo lo que tiene que ver a través de la Biblia, de la exégesis, de la hermenéutica. Y viene un hombre y nos habla sencillamente de esa persona, y pareciera que fuera el descubrimiento arqueológico y existencial más grande, especialmente en los jóvenes. Nos tiene que ver cómo un hombre de 76 años toca el corazón de 3 millones de jóvenes y lo sigue tocando. Cuando uno ve la Plaza de San Pedro, son jóvenes y jóvenes y jóvenes, y son jóvenes que se les nota el hambre y la sed de Jesús. Pero muchos de ellos en nuestro país han sido confirmados, bautizados, han recibido la primera comunión, pero uno se cuestiona, ¿no habían recibido a Jesús o qué había pasado? ¿Por qué ese fenómeno los ha tocado tanto? Es decir, esa persona de hoy, ¿por qué se está redescubriendo? Sencillo, porque el Papa lo está enseñando de una manera simple, sencilla, sin complicarse tanto. Y yo creo que es una manera también que nos enseña a nosotros que como evangelizadores, de lo más sencillo, no complicarnos tanto con tanta cosa, sino así dar a conocer a Jesús desde lo cotidiano, de lo simple. Y yo creo que eso es una de las facetas muy importantes del Papa, con las que ha traído a tanta gente, primero a la persona del Papa y por supuesto a la persona de Jesús. Simplemente la sencillez, creo que es eso. Sí, el Papa nos habla de su experiencia. El Papa nos habla de su vivencia. El Papa realmente en eso, por eso es que encanta, por eso es que arrastra, por eso es que atrae, ¿no? Es decir, uno ve al Papa y uno dice, este hombre ha seguido el camino de Jesús, este hombre realmente es discípulo de Jesús, este hombre se la ha jugado por Jesús.
Y realmente eso lo encanta a uno y uno dice, pues es por ahí, uno no lo hace, pues nosotros, uno no, o por lo menos yo no me voy a meter con otros porque ni más faltaba. Pero bueno, uno trata, pero está lejísimo de eso, estamos supremamente lejos de eso. Creo que ese es el encanto del Papa, nos habla desde su experiencia, desde su vivencia. Es un hombre tan sencillo, tan austero, no se la cree, como él dijo. Es que a mí me parece que uno cuando pidió, dijo, recen para que no me la crea. No, porque miren que en la iglesia es eso, vivimos el Papa nos ha hecho de puestos, de cosas, de carreras, si lo nombran obispo, pues todo el mundo dice, ay, qué maravilla, lo nombraron de obispo. Y el otro todavía se la cree más, porque el otro dice, me nombraron obispo. Dios mío, no, el Papa, qué sencillez. Me encantó la foto que están utilizando del plan E del Papa, en el cual se está en una capilla o en un templo y se está en oración. Y el Papa está atrás como cualquier fiel cristiano. No, cuidado, llegó el Papa y allá le ponen su reclinatorio y todo el mundo allá echando el incienso. Y cuando llega el obispo lo mismo, y el obispo feliz. ¿No? Pero este señor dice, no, yo quiero ser como cualquiera de ustedes, y se siente cualquiera de nosotros. Yo creo que es ahí donde, ¿no? Porque nosotros no la creemos, y nosotros creemos que dejémonos de tonterías. Este hombre nos está enseñando humildad. Voy a contar una cosa, puede que me equivoque, yo no sé, pero me pasó. Estuve en un colegio y encontré Auditorio Juan Pablo II el Grande. Claro, Juan Pablo II fue el grande, nadie va a negar eso, ni menos mal. Pero yo creo que estamos en un momento más lindo, y es que pongamos Auditorio Francisco el Humilde. Yo creo que es eso, yo creo. Creo que nos está llamando a eso, ¿no? Como a la raíz propia del cristianismo, lo decía el padre Arturo, de la misericordia, de la bondad, del servicio, es decir, de otro estilo de vida, ser servidores. Vamos a recibir a Gladys y seguimos con ese tema que pues, nos está enseñando mucho en torno a la persona de Jesús, gracias al Papa Francisco. Gladys, muy buenas noches. Buenas noches, padre, buenas noches, los dos sacerdotes, las dos religiosas que están allí. Felicitaciones por todos. Y de verdad, yo creo que voy a decir algo como un salmo, no sé si es el 69, que dice, oh Dios, tú eres mi Dios y Señor. A ti te busco, mi alma tiene sed de ti. Y yo creo que, con todo respeto, la mayoría de los sacerdotes muchas veces, a veces toman el trabajo del sacerdocio como cuando una secretaria toma su trabajo de secretaria y se les ha olvidado la parte mística, el enamoramiento de buscar ese Dios. Y cuando una persona es mística, es enamorada de Dios, arrastra porque tiene el halo de Dios, el halo de Jesucristo, y eso es lo que de pronto el Papa Francisco nos está enseñando a todos, a que busquemos ese Dios. Oh Dios, mi alma tiene sed de ti, y yo creo que es a todos, que busquemos la raíz, estemos en oración de verdad, nos impregnemos primero de esa bondad de misericordia de Dios y vivamos de verdad desde el alma. Dios ha sido perfecto con los otros sacerdotes, los otros papas, porque nos han venido en una cadena de amor, en una cadena de instrucción para poder crear todas las herramientas que nos lleve al conocimiento de la palabra, pero ahora nos abren a través de la parte mística de Dios, que eso es lo que nos hace falta en la Iglesia Católica. Madre, muchas gracias, y es eso, ¿no? Cuando el Papa nos llama, no solamente es al clero, no simplemente es a la jerarquía, creo que la humildad es para todo el que se llama cristiano, la misericordia, creo que es un llamado a todos, y especialmente a los adultos, que a veces nos volvemos un poco arrogantes, que nos volvemos de las famosas frases, no, usted no me viene a enseñar a mí, yo ya sé cómo así que el pájaro tirando las escopetas, y nos refugiamos en ciertas frases, y cómo el joven está ávido de encontrar testimonios de vida. Y creo que el Papa, cuando se pone, y creo que no lo hace intencionalmente de ponerse como testimonio, sino él vive. Creo que lo que ha hecho es vivir igual que lo que ha vivido siempre. Creo que lo único que ha cambiado es su atuendo blanco por el anterior negro, pero sigue viviendo. Creo que es eso, y es un llamado que nos hace el Papa a todos los católicos
hacer testimonio, como dice Gladys, para arrastrar a los jóvenes y que encuentren sentido. Creo que los jóvenes andan como ovejas sin pastor y necesitan un testimonio de vida, no de palabras, y creo que el Padre lo sabe. Hoy la educación no debe ser un tanto de palabras como de testimonio. Los jóvenes son más visuales que auditivos. Es un llamado realmente a nosotros los adultos. Sí, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con Gladys, que nos decía, yo creo que lo que necesitamos nosotros para que llevemos de verdad a Jesús, pues es aprender a ser humildes, como decías tú, misericordiosos y místicos. O sea, a veces cuando decimos la palabra místico, como que nos da un poco miedo, porque parecen como por allá. Pero el místico yo creo que no es por allá. El místico realmente es ese enamorado de Dios y enamorado de los hombres. O sea, yo creo que tendríamos que tener pasión por Dios y pasión por nuestros hermanos, para vivir muy cerca de ellos. Y otra cosa que iba a decir yo, a mí una gran preocupación es que en la catequesis, pues uno dice, Dios mío, todo el año y resulta que lo que decías tú, luego no vuelven a la iglesia y todo eso. Entonces, yo creo que junto a nosotros, los catequistas, el aprender a ser místicos, a enamorarnos de Jesús, a ser muy misericordiosos, junto a eso también la estructura de la iglesia, en cuanto a la catequesis habría que cambiarla. O sea, porque estamos como educando y haciendo la catequesis como sacramental y para los sacramentos. Y yo creo que la catequesis tendría que ser continua y desde Jesús, desde el Evangelio, ¿no? Y de pronto ahí sí, pues la gente se quedaba con Jesús. Cristocéntrica. Cristocéntrica. Bueno, queremos agradecer al Padre Arturo. En vida, hermano, en vida, se dice, pero creo que hay que decirlo, es un gran sacerdote, no porque esté aquí, un hombre que vale la pena tener como consejero, como amigo, que tiene una sabiduría impresionante, y una sabiduría de muchos años, como educador, como sacerdote, con unas palabras precisas. Los que lo conocemos sabemos que tiene unas palabras que a veces, como el Papa, tocan y nos mueven. Siempre le hemos expresado nuestro cariño, muchos sacerdotes que hemos estado cerca de él, que nos ha ayudado, que nos ha acompañado, que nos ha jalado las orejas en algún momento, pero por eso decía que en vida, hermano, en vida hay que decirle, Padre, de verdad muchas gracias por una generación de sacerdotes que lo conocimos, que valoramos lo que usted hace y pues que sabemos que ha aportado a la Arquidiócesis de Bogotá y que muchos lo escuchamos y lo escuchamos con mucho cuidado. Bueno, hermano, no me infle tanto. No me infle tanto porque eso no... Yo ya estoy muy viejo. No va a ser obispo ya. Es mejor que le bajemos, muy amable. No, yo creo que esto de lo que hemos hablado sí es bonito, es importante. Como dijera... Es clave. Yo creo que lo de Jesús es apasionante, que lo de Jesús es decir, lo coge a uno y lo tumba, pero lo tumba muy sabroso, lo tumba de una manera muy querida. Es decir, uno ante Jesús es la sorpresa, pero también es el amor, oiga, también es la esperanza, es la tranquilidad, le quita a uno el miedo, lo hace más libre. Yo hubiera querido ser más libre, pero no, es una pichurria, apenas fui de libre, una pichurria libre. Yo sí hubiera querido ser más libre, ya que usted me dice, hubiera querido ser más libre. Y este hombre, este Papa tiene eso, es libre, a pesar de esa estructura que es la iglesia, es libre. Y yo creo que a eso nos invita, aquí que dice Jesús, un hombre libre. Y eso es lo que los chinos quieren, encontrar un hombre libre, no ahí un esclavo, sino un hombre libre y que los invite a la libertad. A eso nos invita Jesús. ¿Y de qué manera que nos invita? A ser libres. Pero ojo, no es fácil. Padre, pues muchas gracias de parte del Padre Ramón y de todo el canal Cristovisión. Gracias por acompañarnos. Sabemos que no es fácil traerlo, no porque no quiera, sino porque es de cierta disciplina, pero aquí ha estado compartiendo con todos.
así hay muchos sacerdotes que tenemos que aprovechar y tenemos que hasta el último momento estar exprimiendo en esa santidad como también el Papa. La verdad os hará libres y la verdad es Jesucristo y lo tenemos en el corazón, seremos totalmente libres. Vaya enseñanza porque nos queda mucho camino para alcanzar la libertad, pero lo que están buscando nuestros jóvenes, libertad en aquel que también va adelante. Y debe ser más libre el adulto que el joven. Si el adulto es libre, el joven aprenderá con el testimonio lo que es la libertad. Padre, muchas gracias, esperamos tenerlo prontamente por acá. Vamos a un corte pequeñísimo de comerciales, ya regresamos a esta Semana de la Fe. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Y seguimos después de compartir, y seguimos aquí con el Padre Arturo, hablando de la persona de Jesús, que es la expresión del amor de Dios que nos invita al servicio. Cuando hablamos de la persona de Jesús estamos hablando, como lo decía el Padre, reúne absolutamente todos esos atributos que solo tenerlos en el corazón ya nos tiene que hacer nosotros portadores de esa realidad. Ponerle otros atributos a Jesús sería como sumar y sumar y sumar, pero lo importante es que realmente Jesús entre en nuestras vidas. A mí me preocupa siempre eso, hermanas, y es, hablamos mucho de Jesús, tenemos discursos sobre Jesús, nos apasionamos hablando de Jesús, pero nuestros jóvenes no ven la pasión en nosotros los adultos, lo hablamos ahorita. ¿Qué está pasando? ¿Realmente nos vacunamos en contra de Jesús? ¿Manejamos bien la palabra? ¿Manejamos bien los sacramentos? ¿Manejamos pues todo el lenguaje religioso? Pero la persona de Jesús, y ahí está, y el Papa nos lo está diciendo, y lo vemos, nos apasiona, pero cuando nos va tocando como que nos da miedo. ¿Todavía tenemos miedo? Pues a ver, yo considero que realmente, pues, yo no creo que es miedo. Yo creo que a veces es que me parece a mí que de pronto no nos ha cogido bien por dentro Jesús. Yo creo que lo que decíamos ahora, nos tiene que enamorar y no darnos miedo. Lo que no nos tiene que dar miedo es de que estamos bien enamorados de Jesús. Yo creo que nos falta a muchos sacerdotes, como decía Gladys, y a muchas religiosas, nos falta enamorarnos de Jesús. Quizá nuestro peligro es somos muy buenas profesionales, muy buenos profesionales, de pronto, sí, muy buenos profesores o muy buenos trabajadores sociales o muy buenos, no sé, pero nos falta ese apasionamiento por Jesús, que entonces lo transmitamos en nuestra vida pues sin darnos cuenta. Yo creo que cuando uno está enamorado de alguien, pues sin darse cuenta lo transmite y sin darse cuenta pues lo está viviendo y nos falta, a mí me parece que un poquito eso. De pasión. De pasión. Vamos a recibir a Constanza y seguimos con este tema que ya daría para semanas y semanas hablando, y sobre todo esa experiencia que hemos tenido nosotros también. Creo que alguito hemos tenido experiencia con Jesús, esperamos. Claro. Constanza, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Constanza, ¿se me fue la llamada? ¿Aló? José, hola José. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se me fueron las llamadas. Valdría la pena para terminar este conversatorio, ¿qué ha significado Jesús para nosotros en nuestra propia vida? Hablemos para concluir, ¿qué ha significado esa persona de Jesús para mucha gente que dice, bueno, ellos hablan de Jesús y Jesús, pero háblenos de su experiencia de Jesús? Bueno, mi experiencia de Jesús, yo creo que es más fácil preguntarle de pronto a otros que lo ven a uno, ¿cierto?, sobre la experiencia de Jesús. Pero básicamente
para mí es lo más importante. Es como decía la señora que llamó hace un momento, a veces me gusta ese salmo, es el 62, el que ella decía que hay el 69, pero ese, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, tengo ansia de ti. Es decir, todo lo que yo soy, todo lo que me apasiona en la vida, ¿qué es lo que verdaderamente me mueve a mí a hacer lo que yo soy? Primero, como ser humano, como religiosa, es la persona de Jesús. Es lo que él verdaderamente me mueve a dar todo por los demás, pero desde él. Es lo que me hace madrugar, lo que me hace pensar en los estudiantes, en los padres de familia, es decir, es desde él. Y nosotros como marianistas, claro, María siempre está ahí a nuestro lado, también un amor muy especial a ella, y que todos se lo confiamos al Señor por medio de María. Pues yo, a pesar de que lo que he dicho antes, ¿no? Yo pienso que para mí Jesús significa muchísimo. Yo venía conversando con Robertina por el camino. Yo le decía, pues la razón de ser de mi vida es Él. Sí, la razón de mi vida es Él. Y lo digo porque es verdad, porque es cierto, yo lo quiero muchísimo. Yo lo quiero yo iba a decir con toda mi alma, lo quiero y me siento muy amada por Él. Es el que me da como la razón y la alegría de vivir. Yo pienso que pues desde jovencita, de todo lo que he hecho ha sido por Él, con muchos fallos, por supuesto. Pero hasta los fallos, pues se los he entregado a Él. Entonces, yo, como decía antes, lo quiero mucho, ya ha significado muchísimo en mi vida y sigue significando, y quiero, pues cada día, amarlo más. Pues yo estaba pensando en esta frase y me gustaría amarlo más, me gustaría realmente eso que he escuchado del Papa, a mí me gusta escuchar mucho los testimonios de las personas de frente a Jesús, porque enciende en mí, y me surgen los deseos, yo quiero ser como esa persona, quiero amarlo como Él. Yo diría simplemente como Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Creo que me queda toda una vida para amarlo, todavía hay muchas deficiencias, todavía hay muchas debilidades, todavía hay mucha humanidad. Creo que por eso la frase con la que últimamente he trabajado es: Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo veré, y sueño y quiero vivir con Él. Alguien me decía, bueno, ¿usted qué ha aprendido en este año y medio de discernimiento? ¿Cómo le ha ido de bien con los muchachos? Le decía, no, yo no me preocupe de cuántos presenté o no al mayor o para que sean sacerdotes. Que ella le decía a los muchachos, yo aprendí algo y fue que discerní mi vocación durante ese tiempo. Yo vine a discernir, Dios me mandó a ese desierto a discernir, y alguien me decía, y lo aprendí hace 20 días en una celebración que hicimos aquí en Cristovisión, y estaba expidiendo al Santísimo, y llegó un momento en que le dije, si yo le pidiera algo a Dios, ¿qué le pediría? Y le dije, yo lo único que le pediría es que quiero ser sacerdote. Entonces me decía un muchacho, pero ¿le gusta no es sacerdote? Le dije, he trabajado y he hecho muchas cosas como cura, pero necesito ya llegar a ser sacerdote. ¿Y qué significa eso? Ser un Jesús. Creo que es eso, ¿no? Está ahí, está todo por hacer. Eso es una construcción de vivir, porque a veces somos humanos y se nos olvida. Lo decía el Padre, a veces esto se nos sube a la cabeza. A veces tanto clericalismo nos lleva a olvidar nuestra humildad y sencillez, pero es por hacer todo. Ojalá pudiéramos con el testimonio traer muchos jóvenes a la presencia de Dios, no para llenar las iglesias, sino para que los jóvenes se llenen de Dios. Creo que es lo importante. Pues bueno, hemos llegado al final de este conversatorio con las hermanas. Muchas gracias. Esto es una ventana que queda abierta para que nos vuelvan a acompañar. Un testimonio hermosísimo, madre. Aquí verla, hermana. Ojalá pues volvamos a tenerla. Y creo que seguramente la producción ya ha tomado la nota de ustedes para volverlas a invitar y compartir. Y a todos los que nos han acompañado durante este día, gracias, porque si estamos aquí es por ustedes. La razón de ser del canal Cristovisión son cada uno de ustedes. El que estén pegados, si no en otro canal, significa que confían en nosotros. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Recuerden, no se amarguen la vida, sean felices. Todas las mañanas en Llena tu Día de Dios, ahí nos vemos, 6:30 de la mañana, para que podamos iniciar el día con el Dios de la vida. Y terminar simplemente diciendo, Señor, he sido un siervo inútil,
he hecho lo que tenía que hacer. Que Dios los bendiga, los acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.